Ya acá está bien. Bueno, muchas gracias por conectarse todos. Un miércoles a esta hora, que para todo es complicado. Yo soy la licenciada Ana Carolina Markiewicz, soy kinesióloga y fisioterapeuta y especialista en rehabilitación respiratoria. Y vamos a dar una charla en conjunto con la licenciada Silvana Nasser, que es nutricionista. Vamos a hablar de dos cosas importantes en los pacientes respiratorios crónicos, que es la nutrición y la rehabilitación respiratoria, que son dos aliados importantes en el tratamiento del paciente respiratorio. Bien, seguimos con la otra. Bueno, ¿qué pasa en nuestros pacientes respiratorios? Esto lo vemos diariamente en nuestros pacientes, son pacientes que tienen falta de aire, que su falta de aire hace que se muevan cada vez menos, porque en pequeños movimientos que realizan, cada vez se mueven menos porque les falta el aire de caminar algunos tramos, entonces se quedan quietitos para que no les falte el aire. Esto genera una depresión por no poder moverse, por no poder hacer sus actividades de la vida diaria. A la vez tenemos pacientes que son o desnutridos o con un exceso de peso, que eso altera también su falta de aire a nivel de la vida diaria. Esto es lo que queremos romper y lo que queremos ayudar al paciente respiratorio a través de la nutrición y de la rehabilitación respiratoria. Este círculo vicioso es lo que buscamos romper. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Hoy yo voy a hablar un poco de lo que pasa en los pacientes respiratorios a nivel muscular, qué es lo que pasa, qué alteraciones hay. En los pacientes respiratorios hay dos tipos de alteraciones. Una es la disminución de la retracción elástica. Esto se produce por la destrucción del parénquima pulmonar. En el enfisema, en el caso del enfisema, se rompen los alvéolos y los capilares, se producen burbujas de aire que no intercambian oxígeno. En el caso de pacientes con fibrosis pulmonar, hay un aumento del tejido conectivo que se reemplaza que altera el tejido pulmonar, y esto produce una disminución en la retracción elástica del pulmón. Impide que el pulmón expanda normalmente, y eso produce una limitación del flujo respiratorio, una hiperinsuflación y un aumento del trabajo respiratorio. Además, además de los pacientes respiratorios, tienen un aumento en la resistencia de la vía respiratoria. ¿Sí? Los pacientes con EPOC, pacientes con asma, tienen una inflamación crónica a nivel de la vía respiratoria, y eso hace que limite el flujo respiratorio, que aumente el trabajo respiratorio también. Son dos contras que tienen los pacientes respiratorios a nivel de sus pulmones. Pasamos a la otra. Bueno, esto es lo que pasa en los pacientes respiratorios a nivel de alteración de la mecánica respiratoria. En un paciente EPOC, el paciente EPOC tiene una hiperinsuflación de su pulmón, en donde el diafragma se aplana. El diafragma, por lo general, tiene una excursión que va hacia arriba y hacia abajo, que eso hace que genere una presión positiva y hace una expansión completa del tórax. En el paciente con enfisema, esa excursión del diafragma es más cortita, porque al tener todo este pulmón lleno de aire, con un aire insuficiente, un aire que no intercambia oxígeno, el pulmón se mueve en un movimiento cortito, ¿sí? Y eso hace una alteración de la mecánica respiratoria. Lo otro que pasa en los pacientes respiratorios es la pérdida de la tracción de las vías respiratorias, que lo que hablamos recién es la obstrucción de las vías respiratorias, ¿sí? El aire pasa por un lugar más chiquito, en vez de pasar por un aire cómodamente a nivel de las vías respiratorias, pasa por un lugar mucho más pequeño, y eso hace una disminución de lo que es la entrada de aire y la salida del aire. El paciente respiratorio, por lo general el paciente de POC, puede tomar aire, pero cuando saca el aire, es mucho el aire que saca. Al tener una hiperinsuflación del pulmón, son pacientes que expiran largamente y siguen largando aire y tienen una inspiración cortita.
¿Qué es lo que pasa a nivel de la disfunción muscular? Porque no es solamente a nivel respiratorio. Los pacientes con alteraciones respiratorias crónicas tienen una pérdida de masa muscular. Esta pérdida de masa muscular hay varios motivos. Una es la redistribución de las fibras tipo 1 por fibras tipo 2. ¿Sí? Las fibras tipo 1 son las lentas, oxidativas, son las fibras que nos permiten generar baja intensidad, son de reclutamiento lento, que generan resistencia, son las fibras que nos permiten caminar, mantener la postura, ¿sí? Tienen una alta capacidad aeróbica, y se reemplazan por las fibras de tipo 2, que son las fibras glucolíticas que se activan rápidamente con alta intensidad, ¿sí? ¿Esto qué hace a nivel del paciente respiratorio? Le genera muchísima más fatiga, porque son fibras rápidas, son fibras que no ayudan al paciente a nivel de su capacidad aeróbica, y esto hace lo que genera una fatiga muscular, una dificultad para realizar sus actividades de la vida diaria. Hay una ruptura de las proteínas musculares a través de un estrés oxidativo. Esto se produce por aumento de los radicales libres que produce el cigarrillo, y produce alteraciones en el epitelio pulmonar, y esto lleva a una inflamación. Hay un desequilibrio en la relación de aporte-consumo de oxígeno a nivel de la microcirculación pulmonar, la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis. Esto se produce por la dificultad de eliminar dióxido de carbono, por la obstrucción de la vía aérea, por la hiperinsuflación, por la alteración de la mecánica respiratoria, y a veces por la oxigenoterapia. A veces el mal uso de la oxigenoterapia produce una disminución del impulso respiratorio y altera la eliminación de dióxido de carbono. Una mayor producción de ácido láctico, una disminución mitocondrial, que esto lleva a que el paciente tenga menos energía. Las mitocondrias son las encargadas de la energía, una disminución de la hemoglobina, apoptosis, los usos de corticoides que alteran la masa muscular y la inactividad. Todo esto es lo que tiene un paciente respiratorio y lo que altera a nivel de su músculo. Bueno, y buenas tardes a todos, los saludo. Mi nombre es Silvina, y para entrar en tema un poquito, les quería contar que soy nutricionista, como me presentó Ana. Soy parte del equipo de nutrición de Advance, una empresa que se dedica a desarrollo de suplementos orales, y hoy, aparte de presentarles un producto que estamos lanzando, quiero contarles un poquito, para hacer un contexto, qué pasa y por qué la nutrición es una variable fundamental en la evolución de todas las enfermedades, pero en el caso de las afecciones respiratorias, puntualmente, encontramos un círculo de deterioro nutricional. Perdón, pregunto, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Porque no los veo yo. Ahí está. Ahí sí. Vuelvo a la pantalla. Entonces, se desarrolla un círculo de deterioro nutricional que está dado por una disminución de la ingesta en los pacientes con problemas respiratorios. Hay una pérdida de apetito, muchas veces son pacientes que presentan saciedad precoz, tienden a reducir el número de ingestas, perdiendo la oportunidad para aportar sus requerimientos nutricionales diarios. Esto se ve impactado con el aumento de su metabolismo energético por la inflamación crónica, el estrés oxidativo, que genera, como decía Ana, la pérdida de masa muscular, incluyendo en los músculos respiratorios, que disminuyen la actividad y la funcionalidad pulmonar, cerrando el ciclo de malnutrición, que puede ser tanto por déficit, con pérdida de peso involuntaria, desnutrición o caquexia, o puede acompañarse, como dijo en un principio Ana, con sobrepeso y obesidad, pero es una obesidad con músculos afectados y generando una obesidad sarcopénica. El impacto de esta malnutrición genera un aumento del esfuerzo con mayor disnea, aumenta el riesgo de exacerbación
disminuye el rendimiento físico con una carga inflamatoria, aumentando la carga inflamatoria sistémica y generando riesgo cardiometabólico, aumenta el riesgo de complicaciones infecciosas con la alteración de la microbiota y produce una mayor estadía hospitalaria. Y los 3 pilares del tratamiento de las afecciones respiratorias van a ser, por supuesto, el tratamiento médico, en conjunto con el soporte nutricional, con foco en un adecuado aporte calórico proteico y el aporte y el suministro de nutrientes críticos, y la rehabilitación respiratoria, los 3 buscando como objetivo una menor cantidad de complicaciones y hospitalización y una mejor calidad de vida del paciente con enfermedad respiratoria. Cuando hablamos de inflamación, hablamos de liberación de citoquinas proinflamatorias que aumentan el estrés oxidativo y deterioran la función pulmonar, y hay evidencia de que con la intervención de inmunomoduladores como los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, reducen o modulan la respuesta inflamatoria a nivel celular, del mismo modo que el estrés oxidativo se ve beneficiado con el aporte de antioxidantes. Bien. La microbiota pulmonar es la comunidad microbiana del pulmón formada por una variedad de bacterias, hongos, virus, bacteriófagos en la mucosa y epitelio del tracto respiratorio del sujeto sano, que ante una disbiosis o alteración de esta microbiota puede generar un terreno fértil para la aparición de especies bacterianas no saludables responsables de la exacerbación. Existe un eje intestino-pulmón que mantiene una relación bidireccional, tanto microbiana como inmunológica, y se pone de manifiesto también en las patologías de las vías respiratorias. La fibra prebiótica, por ejemplo la inulina, favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal, como el butirato, que nutre nuestra flora microbiana saludable con efecto inmunomodulador similar a los ácidos grasos omega 3. Este butirato, formado a partir de la ingestión de la fibra inulina, por ejemplo, se absorbe en circulación y favorece el desarrollo de una flora saludable que compite con una flora bacteriana patológica. Bueno, y esto es una revisión que realizó Rondanelli con su equipo, donde a partir de la investigación encontraron que la dieta, en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, interviene a través de 3 mecanismos. La regulación de la producción de dióxido de carbono, con un aporte mayor de grasas sobre el aporte de hidratos, la modulación de la respuesta inflamatoria a través del aporte de ácidos grasos omega 3 y fibra dietaria, y la regulación del estrés oxidativo por medio del aporte de antioxidantes, tomando relevancia la valoración del estado nutricional, no solo con el peso o el índice de masa corporal, sino incorporando composición corporal como masa grasa, masa libre de grasa, el riesgo de sarcopenia y la evaluación de la funcionalidad muscular. También determinaron que es importante evitar la sobrealimentación, ya que el exceso en calorías, al igual que el exceso en carbohidratos, produce hipercapnia o aumenta la hipercapnia, entonces estiman un valor calórico a partir de 30 calorías por kilo día. Es fundamental el aporte proteico en función del estado nutricional del paciente, ya sea con presencia o no de sarcopenia, de 1 a 1,5 gramos de proteína según indicación, y todo acompañado de una rehabilitación pulmonar o actividad física con conducción. En esta revisión, el equipo desarrolló una ilustración para facilitar la alimentación de los pacientes que presentaban EPOC, donde se puede observar en 3 etapas o en 3 tramos los alimentos de frecuencia diaria, los de frecuencia semanal y los de frecuencia ocasional, y la base incluye la hidratación principalmente, con el aporte de vitaminas y minerales y antioxidantes a través de las verduras y las frutas, el aporte de grasas mediante aceites y frutos secos y semillas, con un aporte de carbohidratos controlado en cuanto a cantidad y calidad a través de granos enteros y cereales integrales, y leche y yogur descremados con frecuencia diaria. A continuación, y con frecuencia semanal, siguen las carnes, principalmente la de pescado, las carnes blancas y en último lugar las carnes rojas, los huevos, en porciones más pequeñas.
Esta pirámide sugiere una restricción de sodio y tiene un patrón alimentario, o sigue el patrón de dieta mediterránea, y deja a criterio médico o según requerimiento la suplementación de vitamina D, omega 3, antioxidantes y el uso de suplementos con propósitos medicamentosos, como son los suplementos orales. Bueno, y entrando ya en tema, les presento a Numedepoc. Es un alimento líquido, completo, y para cada uno de los problemas nutricionales que presentan estas enfermedades respiratorias, presentan una solución. Perdón, yo escucho, disculpen que interrumpa, pero yo escucho y no sé si me están hablando. No, continúo. Escucho un ruidito, listo. Entonces, a cada problema nutricional hay una solución Numed. Y en este caso tenemos, en el caso de la sarcopenia con deficiencia de la función pulmonar, Numed aporta una fórmula reducida en carbohidratos con predominio de grasas de fácil digestibilidad, como los triglicéridos de cadena media, que tienen una menor producción de dióxido de carbono por su menor cociente respiratorio, y aporta aminoácidos ramificados para tratar la sarcopenia. Para tratar la inflamación y el elevado gasto energético, Numed aporta ácidos grasos poliinsaturados omega 3, DHA y EPA, que resultan en moduladores de la respuesta inflamatoria, con una relación omega 6, omega 3 de 4,1:1, y es de alta densidad calórica, ya que aporta 1,5 calorías por mililitro. Para tratar el estrés oxidativo, presenta en su formulación antioxidantes como vitamina C, E, beta-caroteno, selenio, zinc y magnesio. Cuenta con aportes de fibra prebiótica como la inulina para el desarrollo de bacterias que producen butirato, reforzando la microbiota pulmonar con bacterias saludables. Y está suplementado con 29 vitaminas y minerales. En su composición es libre de gluten, reducido en lactosa, y está suplementado con vitamina D. Por todo esto, Numed es un aliado en el tratamiento tanto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la sarcopenia respiratoria, pero la realidad es que es un alimento completo, líquido, que tiene un aporte de alta densidad calórica, alta densidad nutricional, debido a su aporte de proteínas del suero, omega 3, inulina. Y por otro lado, es un alimento que tiene un sabor muy sutil, poco endulzado, que lo habilita para ser utilizado no solo listo, tal cual como viene en su botella, sino que también puede ser utilizado en distintas recetas de consumo cotidiano, tanto dulces como saladas. Y esto es una ventaja que permite sostener en el tiempo y prolongar en el tiempo la adherencia al tratamiento, ya que muchos suplementos, debido a su sabor residual edulcorado, quizás sature y genere resistencia al consumo. Hay mucha evidencia sobre la importancia de la suplementación durante y después de la exacerbación, sobre todo porque son pacientes que tienen mucha dificultad para cubrir su requerimiento calórico en esas instancias, y además es un aliado ideal durante la rehabilitación pulmonar. Los dejo con Carolina. Bueno, yo voy a presentar lo que es Respirare. Respirare es un programa de rehabilitación respiratoria online que incluye ejercicios supervisados, educación y apoyo individual o grupal dirigido a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. ¿Cuáles son los beneficios de participar en este programa? Tienen diferentes beneficios. Uno es en la capacidad de ejercicio. Los programas están dirigidos a aumentar la tolerancia del ejercicio de los pacientes, mejorar la capacidad oxidativa, aumentar el área de sección y de fibras de tipo 1, mejorando el consumo de oxígeno. Todo lo que dijimos anteriormente que estaba alterado a nivel muscular. A nivel de la fuerza y resistencia, aumento de la masa muscular y disminución de la fatiga. Sobre la disnea,
menor sensación de disnea, disminuir los requerimientos ventilatorios para una carga de trabajo y un nivel de consumo de oxígeno determinado. Los pacientes van a seguir teniendo falta de aire, pero lo que se logra con la rehabilitación es que pueden realizar algunas actividades que antes no la podían realizar, como por ejemplo subir escaleras. Realizarlas con su falta de aire, pero ir controlando, subiendo cada peldaño de alguna forma para disminuir esa falta de aire y entrenando eso para lograr que lo puedan realizar durante la actividad de su vida diaria en general, eso, poder caminar unos metros más que antes no podían, levantar a sus nietos, por ejemplo. A nivel de calidad de vida, llevar una vida más activa, desarrollar sus actividades de la vida diaria, un máximo grado de independencia, mejorar el grado de ansiedad o depresión, y eso se mejora a través del conocimiento de su enfermedad, y disminuir el número de exacerbaciones. De rehabilitación respiratoria lo que permite es un paciente que está controlado a través de un profesional de salud, entonces eso hace que disminuya sus internaciones y sus exacerbaciones, ¿sí? Y la actividad física permite eso. ¿Qué es la diferencia de cualquier programa de rehabilitación respiratoria? Que este programa es online, ¿sí? ¿Por qué online? Uno de los motivos es porque reduce los costos y el tiempo asociado al transporte y los desplazamientos. Son pacientes que están con mochila de oxígeno, la mayoría, y algunos no, depende de qué pacientes, pero les cuesta mucho movilizarse, entonces ir a un centro les cuesta bastante, o tienen que molestar a un familiar, o manejarse ellos también les cuesta bastante. Tienen mayor contacto con el profesional, lo cual incrementa la motivación y mejora la educación. A la vez, ellos se conectan, que ya voy a hablar del tema, se conectan una vez al mes con charlas educativas, se ven con otros pacientes que están en lo mismo, pasando lo mismo que ellos, y a veces trabajan a nivel grupal y a nivel individual. A nivel grupal se genera esto del contacto con el paciente, con otro paciente, y motivarse a realizar los ejercicios. Se puede llegar a pacientes que viven en lugares sin acceso a profesionales formados en rehabilitación respiratoria, que en Argentina hay muchos. Es una opción rentable y de alta satisfacción para el paciente. Los pacientes se sienten más activos y seguros al realizar las actividades de rehabilitación en la casa. Mejora el impacto en el estado de salud, el nivel de actividad física, la salud mental y de calidad de vida. Permite darles herramientas para su independencia, disminuye las exacerbaciones y las visitas a la guardia. Y lo más importante de todo esto, el trabajo del paciente online aumenta la constancia y el cumplimiento de tratamiento. El paciente que va a un centro de rehabilitación pasa que termina no yendo, dejando, porque le cuesta ir. Entonces, lo importante de la rehabilitación es tener constancia. Son pacientes que por lo general están de por vida en un centro de rehabilitación y de por vida tienen que hacer rehabilitación respiratoria. ¿Cuáles son los componentes del programa? Lo principal es una evaluación inicial, donde se realiza una historia clínica completa, donde se dan sus estudios cardíacos, sus estudios pulmonares, espirometría, ecocardiograma, bueno, varios estudios. Se realizan pruebas de esfuerzo, que son desde la marcha de 2 minutos, que se realiza online, donde se ve cuánto camina el paciente y la saturación de oxígeno a nivel del paciente. Se realiza el test de sentado y parado, para evaluar la fuerza de las piernas, y se realiza un test de equilibrio también. A la vez se realizan cuestionarios de calidad de vida para evaluar la calidad de vida del paciente, y cuestionarios de ansiedad y estrés que también se utilizan. En el entrenamiento, como se ve ahí en los videos, se realizan entrenamientos online, en lo cual el paciente camina, anda en bici si tiene bici, se siente y se para de la silla, todo lo realizamos con lo que tiene en la casa o con lo que puede tener. ¿Qué es lo que hacemos? Realizamos todo lo que son ejercicios aeróbicos, de lo que es caminata, cinta,
siempre en base a a la capacidad del paciente, ¿sí? Realizamos ejercicios de fuerza, realizamos ejercicios de equilibrio, de coordinación, y todo se hace a nivel de un entrenamiento físico con una sobrecarga progresiva, evaluándolo al paciente constantemente. A la vez, tienen charlas educativas, como se ve ahí, donde se juntan varios pacientes y se dan charlas de diferentes temas, de cómo manejar los aerosoles, cómo manejar su oxigenoterapia, sobre su enfermedad, porque es importante que conozcan sobre su enfermedad y cómo manejar una exacerbación, cómo manejar una crisis respiratoria, en lo cual eso hace que el paciente también se sienta más acompañado. Bueno. Bueno, lo importante que quiero que quede claro que la disfunción muscular del paciente con enfermedad respiratoria constituye una de las comorbilidades más importantes, con repercusiones negativas en su capacidad de ejercicio, su nutrición y su calidad de vida. Respirar y Numet tratan de mejorar esto en el paciente. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, ¿Alguien no sé si hay tiene alguna duda? pregunta. Muy lindas las presentaciones, breves y concisas, y fueron muy concretas, así que muy bien. Pensé que habían levantado la mano, estaba por ahí. No, lo que yo quiero destacar como algo súper importante es que la alimentación, por supuesto que siendo Nutri parece como que fuera para mí lo más importante, pero sí, pero es un factor modificable. Entonces, a veces, por supuesto que en estos pacientes hay condiciones que van a costar modificar o que van a costar resolver, pero la condición nutricional se puede trabajar, se puede mejorar, y el aporte de macro y micronutrientes es críticos en esta enfermedad, son fundamentales. Y muchas veces los pacientes no cuentan con esa información. Entonces, si bien un suplemento oral forma parte de un montón de alimentos y no reemplaza la alimentación completa, es muy útil como herramienta y acompaña cualquier tratamiento, por ejemplo, tanto en la rehabilitación, en la exacerbación o para completar para aquellos pacientes que no tienen el hábito, por ejemplo, de cenar, que me pasa muchísimo, no sé vos, Ana, tus pacientitos cuando los entrevistábamos tenían una percepción de su alimentación como correcta y cuando empezábamos a charlar nos dábamos cuenta de todas las deficiencias que tenían. Y aparte que, bueno, hacer actividad física, por donde empieza un plan de rehabilitación con nada, a nivel... Claro, muchas veces estos pacientes, más allá de la capacidad respiratoria, no tienen resto en el cuerpo para trabajar y necesitan esa alimentación específica, digamos. Bueno, es importante entender que para beneficiar a pacientes son importantes los 3 pilares, como dijimos, la nutrición, la rehabilitación, el tratamiento farmacológico, el tratamiento médico, y bueno, y agregaría la parte psicológica. Son pacientes también con mucha tendencia a la depresión. Del tratamiento. Entonces, bueno, son pilares muy importantes en estos pacientes a nivel de los programas. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Puede ser una pregunta, por favor? Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la charla muy interesante. Yo tengo mi mamá con EPOC y bueno, eso realmente me movilizó a informarme un poco más. Mi pregunta concreta es, ¿cuál es la dosis del suplemento EPOC que cubre en general las necesidades de un paciente, o cuál sería la dosis mínima para que tenga cubiertas sus necesidades? Bueno, Roxana, buenas tardes primero. Te comento, en principio el suplemento acompaña su alimentación cotidiana, por lo tanto es muy importante una evaluación por un licenciado en nutrición fundamentalmente, para verificar
cuánto cubre de sus requerimientos con la alimentación diaria. El suplemento puede ser utilizado tanto para acompañar esas comidas, porque como dijimos hoy, por su sabor sutil, puede ser introducido para enriquecer otras preparaciones, y al mismo tiempo, a partir de la evaluación del nutricionista, donde puede ver qué tan comprometido está el aporte de macronutrientes y de micronutrientes, puede determinar cuántas tomas puede hacer. En principio, con una botellita por día, está aportando 400 calorías. O sea que no es poco cuando decimos que tiene alta densidad calórica y alta densidad nutricional. Cuando evaluamos un paciente y vemos que no cubre el 50% mínimo de su requerimiento, o cuando saltea comidas, o cuando de repente tiene que ir a hacerse algún estudio o alguna práctica y por eso no llega a cumplir con esa ingesta, lo que tiene el suplemento de ventaja es que se puede consumir directamente tal como viene en el envase, o, como te decía, lo podemos usar en otras preparaciones. Si los pacientes pueden realizar el total de las ingestas, el total de las comidas, podemos enriquecer esas preparaciones con el suplemento. Y de lo contrario, podemos incorporarlo tanto como una merienda, o puede ser medio en una merienda, medio en un desayuno. Nosotros en nuestra página contamos con un recetario, si la querés después mirar, y tenemos un montón de intervenciones que podemos hacer con el suplemento, pero fundamentalmente es importante tener en cuenta la evaluación nutricional. Viste que en esa revisión que mostré, una de las cosas que se determinó es la importancia de qué tan comprometido está el estado nutricional del paciente, porque puede tener sobrepeso u obesidad, pero es una obesidad sarcopénica, es decir, sin fuerza, sin un músculo funcional, o puede tener una pérdida de peso involuntaria, y ahí ya eso es una pauta de alarma como para darle una suplementación. Sí, perfecto. Muchas gracias. Voy a ver la página entonces según tu sugerencia, y bueno, supongo que seguramente dejarán algún teléfono o mail de contacto. Sí, nos vamos a contactar con todos y les vamos a enviar toda la información. Gracias. Bueno, es interesante destacar que cómo se desarrolló el producto, si me permiten un minutito, porque la verdad es que se desarrolló a partir del sistema científico de la provincia de Santa Fe y el Ministerio de la Producción, en realidad, y fue una propuesta al Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación. Así que la verdad es que como propuesta, con un producto producido en nuestro país, me parece que es muy interesante, muy completo, y tiene realmente una composición envidiable para cualquiera de los productos que vienen de afuera. Así que la verdad que desde ese punto de vista da mucha tranquilidad también. Así que quería comentarlo porque hay pocos productos nacionales y esto me parece importante. Sí. Bueno. Quisiera hacer una consulta. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. Emilia es mi nombre. ¿Cómo les va? Bueno, Hola, muchas Emilia. gracias por la información. Quería consultar si el producto es para adultos solamente, o si hay alguna, digamos, algún suplemento que sea pediátrico también. No es pediátrico el suplemento. Creo que a partir de los 10 años, no sé, Horacio, sí, se podría consumir. Sí, a partir de los 10 años se puede consumir con los cuidados, pero está diseñado para adultos. Para adultos. De Se todos puede modos, consumir si bien está adolescentes diseñado como- para adultos y está diseñado para patologías respiratorias, yo tengo experiencia en el producto para pacientes que tengo que aumentar la densidad calórica y la densidad nutricional. De todos modos, es un suplemento oral, que si bien, por supuesto, está diseñado para adultos, si de repente el pediatra lo puede analizar dentro de las preparaciones como para enriquecer, yo no creo que haya un inconveniente, digamos. No es un alimento que sea de uso exclusivo o que solamente un paciente se alimente con esto, sino que suplementa y complementa la alimentación oral.
Me parece que de esa forma no debería tener ninguna contraindicación, porque la verdad es que bueno, es un alimento completo con vitaminas, minerales, y no se excede de ninguna manera en vitaminas o minerales que pudieran generar una complicación. Siempre hablamos de chicos mayores de 10 años y utilizándolo, como dice Silvina, por ejemplo, en suplementos con Claro, como en para otros enriquecer alimentos, otras. como parte de una receta, etcétera, para No enriquecer. es una alimentación enteral, digamos, Claro, que es un por ahí es complemento. solo Claro, exclusivamente por sonda, se alimenta pura y exclusivamente de esto. De bien. todos modos, en un adulto, para los colegas que estén ahora conectados, para un adulto, una alimentación enteral en bolo con este producto no tendría ningún inconveniente, por ejemplo. Además, el hecho de que sea libre de gluten, que sea bajo en carbohidratos, lo habilita para ser utilizado tanto en celiaquía como en diabetes y en realidad en distintas afecciones como suplemento, digamos, hipercalórico, ¿no? Hipercalórico no es hiperproteico, es hipercalórico, pero tiene alta densidad nutricional. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguien que quiera agregar algo, alguna experiencia del uso de algún otro suplemento. Una pregunta, Ana Carolina. Sí, Cuando hacen el tratamiento de kinesio, ¿cada cuánto hacen un encuentro presencial? Si es que lo pres- hay. Si ustedes presencial en realidad, yo en o no realidad hay necesariamente. pacientes que, no, en realidad hay pacientes que sí, a veces cada 2 meses los veo, pero en realidad es por una necesidad de ellos que me quieren más que todo. No, hay pacientes que tengo en Perú. Sí, lo que yo hago por mes es evaluarlo. Vuelvo a hacer todas las evaluaciones que se hizo en inicio. Desde caminata de 2 minutos que se hace, que no es el de 6 minutos, sino es el de 2. Se vuelve a hacer el de sentado y parado, se vuelven a hacer todos los ejercicios, más todos los cuestionarios y todas las evaluaciones, todo una vez al mes. Se vuelven a realizar. En realidad es todo online, digamos, el tratamiento. A la vez yo trabajo con lo que es la Fundación Loverside, que es una fundación para pacientes respiratorios de Madrid, donde tienen programa, que es el programa Happy Air, que vamos a alargar ahora en agosto, que es un programa donde también el paciente puede participar son reuniones con mayor cantidad de pacientes, pero donde van a haber grupos de 6 pacientes, donde van a realizar rehabilitación respiratoria. Eh, y eso, una vez al mes, nosotros lo controlamos al paciente. El paciente en realidad está en control directo conmigo a nivel de WhatsApp y a nivel de las videollamadas, en lo cual cuando yo hablo del manejo de las crisis respiratorias y todo lo demás, es porque yo también los manejo cuando veo porque yo lo conozco más que cualquiera el paciente, porque son pacientes que están mucho tiempo conmigo. Entonces, sé muy bien cuando el paciente empieza con síntomas respiratorios de una exacerbación o de algo, entonces acudo inmediatamente que vaya al médico. A veces los pacientes necesitan estar mucho tiempo, demasiado tiempo, no van al médico, entonces al estar en contacto en un programa de rehabilitación, los controlo constantemente y les digo en qué momento van urgente al médico, en qué momento tienen que ir a urgencia, en qué momento tienen... Eso también es lo que permite el control directo con el paciente. Gracias. Perfecto. Bueno. Bueno, quiero felicitarles, la verdad que me encantó y me pareció sumamente interesante esto, Ana, del tema online, del seguimiento online, de poder capacitar a los pacientes para que ejerciten en su casa, me parece extraordinario, porque la verdad es que muchas veces nos quedamos cortos con esa parte de rehabilitación y muchas veces el tema de los turnos, de hacer un circuito de seguimiento de los pacientes, poder hacerlo desde su casa me parece una herramienta fantástica. La verdad que te felicito, me encanta el trabajo que hacen.
Bueno, gracias. El paciente, al principio le cuesta el pensar online y después, bueno, la verdad que mis pacientes están fascinados porque están en su casa, ¿no? Entonces, bueno, tienen muchos más beneficios a nivel de muchas cosas. Y bueno, y lo importante es hacerlo, que hagan un plan de rehabilitación, sea online, no sea online, lo que sea, pero que hagan un plan de rehabilitación porque tiene buenos beneficios y que no hagan solamente el plan de rehabilitación cuando llegan, porque pasa que el médico lo manda cuando ya llegan a la mochila de Un oxígeno. estrés. Yo creo que es Ahora, interesante que lo hagan desde su casa con sus elementos y que sea personalizado y adaptado, porque cuando uno va a un kinesiólogo ahora a hacer una rehabilitación, te dice, bueno, y en tu casa sé los ejercicios. Y doy fe que yo, por ejemplo, si no iban las 10 sesiones al lugar in situ, no ejercitaba nada en mi casa. Entonces, me parece súper importante que haya alguien que te despierte y te diga, bueno, vamos que toca, y que con la frecuencia necesaria lo puedas hacer, ¿no? Lo que yo te quería preguntar, Ana, que nunca te pregunté, perdón, de chusma. ¿Notaste si los pacientes cuando empiezan a sentirse mejor tienen un cambio en la aptitud nutricional? Porque cuando yo hablé de este deterioro, de este círculo de deterioro nutricional, entiendo que cada vez van comiendo un poco menos, un poco menos. ¿Notaste una mejoría en cuanto a por lo menos la condición, la percepción del alimento, si quieren comer algo, si se tientan? En aumento de apetito, por ahí la actividad física genera un poquito de aumento de apetito, pero no en mejoras de cómo se En la calidad, come. no, se van derecho al bizcochito, ya lo vimos eso porque con Ana hemos atendido en conjunto a algunos y cuando los entrevistamos van derecho al Don Satur, y se los digo todos los días, pero bueno, no. Pero sí sí me manejo en el aumento del apetito. Mejoran un poco a nivel de eso. Que es una Pero, ventana de oportunidad, porque uno le puede correr el bizcochito y ponerle un alimento más sustancial. Así que sí les cuesta el cambio en general, pero bueno, es estar atrás del paciente y de a poco ir generando el cambio en su actividad física y en su nutrición también, en todo. Bueno. Y creo que, bueno, estos pacientes es muy importante el acompañamiento, son pacientes que están muy asustados por su falta de aire. Muy asustado por muchas cosas que les pasa diariamente. Entonces, tranquilizarlos, calmarlos también es muy importante. Bueno, nosotras somos nutricionistas y kinesiólogos, pero también somos psicólogos. Terminamos haciendo psicología también. La contención. Entonces, bueno, eso es lo que se busca también. Me ha pasado en sesiones que con 2 pacientes juntas, que fue una sesión, mitad de sesión, hablando de lo que le estaba pasando. Y bueno, y eso es parte del programa y eso es parte de ayudar al paciente también a mejorar, que él puede expresarse, puede expresarlo con otros pacientes, que pueda ver que otros pacientes también están en lo mismo, bueno, y acompañarse también en eso. Bueno. Bueno, yo no sé si alguien más tiene alguna duda, algo para compartir. Si no, los liberamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.